Hola, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, junto a mi compañero Carlos Andrés Corrales, decidimos traerle esta charla sobre dengue, donde vamos a tratar de abordar esta patología de la manera más completa. Espero que pues sea de su agrado y vamos a iniciar. Bueno, vamos a comenzar con lo que sería la tabla de contenidos, donde aquí vamos a tener 6 ítems principales que vamos a ir abordando a lo largo de la presentación, donde tenemos la definición, vamos a hablar como tal de qué es el dengue, de qué se compone, cómo se transmite, la epidemiología, la fisiopatología, muy importante, y la clasificación, como lo es el dengue con signos de alarma, sin signos de alarma, dengue grave, también los grupos de manejo y el diagnóstico, los criterios diagnósticos cuando vamos a sospechar de un caso de dengue y como tal el manejo del paciente con dengue en sus diferentes fases o grupos. Entonces vamos a comenzar con lo que sería la definición. Arrancando con la definición, tenemos que el dengue es una enfermedad infecciosa sistémica y dinámica. Cuando decimos que es sistémica, vamos a referirnos a que no va a afectar un órgano en particular, sino que va a comprometer a un organismo de manera generalizada. Entonces, llegando a impactar a diferentes órganos, incluso sistemas. Y también se denomina dinámica porque a lo largo de su evolución en el paciente va a tener diferentes formas o va a ir cambiando. Entonces un paciente puede iniciar con un dengue sin complicaciones y luego presentar los signos de alarma y progresar ya al final a un dengue grave. Otra característica importante, aquí como se menciona en la definición, es que tiene un comportamiento endémico y epidémico. Endémico porque va a existir en zonas donde van a haber mayor prevalencia del vector, que es en este caso pues el mosquito, lo que va a hacer a una población más susceptible. Y ya en epidémico, esta va a ser porque en determinados momentos va a generar brotes con un aumento considerable de los casos en diferentes comunidades que están más propensas o sea, que tienen el riesgo endémico. Entonces, el dengue es considerado el arbovirus humano más importante a nivel mundial en términos de mortalidad y debido a esto vamos a ver que representa un gran problema en la salud pública y va a impactar de manera económica significativamente. Aquí vamos a ver el agente causal, que se trata del virus del dengue, conocido como el DEM, por sus siglas, virus del dengue, que pertenece al género Flavivirus y cuenta con 4 serotipos. Esos son sencillos porque van del 1 al 4. Entonces tenemos DEM1, DEM2, DEM3 y por último el DEM4. Y respecto a la transmisión, esta va a ocurrir por la picadura de un mosquito hembra del género Aedes. En las Américas el principal vector es el Aedes aegypti, sin embargo van a estar otros como el Aedes albopictus. Entonces ahora vamos a abordar un poco de la epidemiología. Vamos a ver que a nivel mundial aproximadamente 3.900 millones de personas están en riesgo de contraer esta infección porque están en cerca de 128 países endémicos. Y es importante saber, según la OMS, que el número de casos por dengue se ha multiplicado por 8 en las últimas 2 décadas. Entonces vamos a ver que en la región de las Américas el dengue es la arbovirosis que más número de casos ha causado, con epidemias que ocurren de manera cíclica de cada 3 a 5 años. Entonces en 2019 tuvimos una epidemia importante y en 2023 también, donde se registró el mayor número de casos en la región, que se superó los 3 millones de casos, que fueron las cifras oficiales. Se cree que fueron muchos más, pero pues no se diagnosticaron. Y también pues se presentó un elevado número de fallecimientos por la misma razón, que se presentaron muchas infecciones. Entonces, en la región existe también una circulación simultánea entre varias arbovirosis, que más adelante vamos a ver cómo las podemos ir descartando, confirmando, que serían el Zika y serían el chikungunya. Entonces, pues ambas vamos a ver que son transmitidas por el mismo vector. En Colombia, pues esa tasa de dengue ha sido muy fluctuante desde 1978, que es de donde tenemos estos datos, con tendencias a un incremento a través del tiempo, presentando las tasas de incidencia más altas en los ciclos epidémicos que fueron presentados en 2010, 2013, 16, 19 y 23. Y la letalidad se ha comportado de manera fluctuante, pero pues siempre se ha mantenido por debajo del 0,15% desde 2016. El Aedes aegypti se va a distribuir en las franjas tropical y subtropical de todo el mundo,
pero en Colombia se ha reportado a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar. Entonces vamos a ver que esta especie es antropofilia, que eso significa que va a buscar sitios de cría en recipientes naturales o artificiales ubicados al interior de las viviendas y sus cercanías. Por eso es tan importante las campañas que hacen los diferentes entes de salud, enseñándole a la gente que tiene que limpiar los tanques, que tiene que botar los recipientes que están acumulando agua en los patios, etcétera, etcétera. Y pues a nivel nacional la presencia de este Aedes aegypti como el albopictus, vamos a ver que están cerca del 67.6% del territorio nacional y tiene presencia de más de 759 municipios. Entonces en los últimos 10 años hemos observado mayor predominancia de los serotipos del DEM1 y el DEM2. Recordemos pues que existen 4 serotipos, más adelante vamos a hablar de ellos, con una dominancia superior al 70% en el país. Entonces son principales el DEM1 y el DEM2 en nuestro país. Y el país tiene cerca de 825 municipios en riesgo para el evento, siendo 62 de muy alta transmisión, 78 de alta transmisión, 260 de mediana transmisión y 425 de baja transmisión. Según la diversidad genética del virus en Colombia, vamos a ver que circula un solo genotipo en los serotipos DEN 1, 3 y 4, que el 1 sería el 5 aproximadamente, el 3 sería el 3 y el 4 sería el 2. Mientras que para el serotipo DEM2 se ha identificado el genotipo cosmopolitan y asiático americano que tienen circulación en nuestro país. Cabe resaltar y tenemos que recordar que en Colombia el dengue es una patología objeto de vigilancia y control epidemiológico. Entonces, por lo tanto, su notificación va a ser obligatoria a través del Sistema Nacional de Vigilancia y Salud Pública, SIVIGILA, que nos van a dar las fichas epidemiológicas y tenemos que llenarlas adecuado pues al paciente. Bueno, entrando ya a la parte que vendría siendo la fisiopatología, decidí mostrar esta tablita que básicamente nos resume puntos claves de la misma, ¿listo? Entonces, las generalidades del virus del dengue. Entonces tenemos pues que el agente etiológico, como ya sabemos, el virus del dengue es de la familia Flaviviridae, del género Flavivirus, que va a pertenecer a los arbovirus. ¿Qué son los arbovirus? Son virus que son transmitidos por artrópodos o insectos. El virus del dengue, como ya sabemos, tiene 4 serotipos, el DEM1, 2, 3 y 4, que en la parte de epidemiología ya los tocamos un poco. Y su infección, pues no va a desencadenar inmunidad cruzante a los otros. El modo de transmisión, básicamente vamos a ver que la enfermedad se transmite por la picadura de la hembra infectada del género del mosquito. Y pues en Colombia sabemos que el principal vector del virus del dengue va a ser el mosquito Aedes aegypti, pero el albopictus también puede transmitir la enfermedad como tal. El periodo de incubación va a ser de 3 a 14 días. El periodo de transmisibilidad, eso es importante, porque para poder transmitir la enfermedad necesitamos pues que ese mosquito haya picado a una persona infectada con ese virus durante el periodo de viremia. Ahorita cuando estemos hablando la historia natural de la enfermedad vamos a ver cuál es esa etapa, que básicamente va a ser después de un periodo de incubación de aproximadamente 7 días. La hembra de ese mosquito Aedes aegypti, que va a ser la transmisora, tiene que tener un periodo de incubación posterior de 7 a 14 días y pues ese mosquito va a poder transmitir la enfermedad por el resto de su vida en un promedio de 10 días. Pero pues como promedio van a vivir 10 días, pero el rango normal de vida de estos puede ser de 1 a 42 días. La susceptibilidad pues es toda persona que no haya presentado la enfermedad anteriormente y que se traslade a una zona endémica o que esté en una zona endémica. El reservorio va a ser el humano y el vector básicamente pues es la hembra de ese mosquito Aedes, y en Colombia pues ya vimos que el principal es el Aedes aegypti. Entonces el dengue pues esa es la enfermedad viral y sistémica que es bastante dinámica, transmitida por artrópodos de los arbovirus y es una de las causas más frecuentes de consulta médica en la región, sobre todo pues en Latinoamérica, de la cual pues tenemos esos 4 serotipos. Después de ese periodo de incubación de 4 a 10 días, la infección puede cursar de forma sintomática o presentar un amplio espectro clínico de manifestaciones clínicas que más adelante las vamos a ver. La enfermedad va a comenzar súbitamente y va a pasar por 3 fases que más adelante vamos a abordar cada una, pero pues principalmente va a ser la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación.
A pesar de que pues esta enfermedad tiene manifestaciones complejas, el tratamiento suele ser simple y barato, pero pues es muy efectivo para poder salvar las vidas si lo llevamos de manera oportuna y si lo llevamos de forma correcta. Más adelante vamos a ver cómo va a ser ese manejo. Lo que va a condicionar un adecuado tratamiento, básicamente esto es clave, va a ser una correcta identificación de un caso sospechoso desde el inicio de la enfermedad y de las complicaciones clínicas que puede tener el paciente según la fase en la que esté cursando la infección. Entonces tenemos que saber en qué fase está para poder iniciar el correcto manejo clínico del mismo. Cuando el mosquito básicamente se va a introducir en la dermis, va a ser identificado por las células de Langerhans que lo van a transportar a los ganglios linfáticos. Esos ganglios linfáticos también pueden pasar de allí a órganos como el vaso. ¿Listo? Cuando estén estos órganos, el virus va a pasar a la sangre y a otros órganos. Esto va a desencadenar el reclutamiento de monocitos y macrófagos, los cuales básicamente se van a convertir pues luego de esto en objetivo de la infección por ese dengue. Entonces vamos a ver que esas células empiezan a infectar, aumentando el número y la variedad de las células infectadas por el virus. Esa infección se va a poder diseminar por todo el sistema linfático y va a afectar tanto el linaje mononuclear, incluidos los monocitos, las células dendríticas mieloides, esplénicas, macrófagos y los mismos hepatocitos. Entonces la gravedad de la enfermedad va a depender de la viremia del paciente y de la respuesta inmunológica del mismo, lo que va a resultar en un cuadro clínico bastante amplio, que más adelante vamos a ver todas las manifestaciones que él puede presentar, siendo los principales factores que van a controlar esa respuesta a la enfermedad del dengue, el estado inmunológico, la cepa del virus y la edad del paciente, que es importante en este caso. Entonces esta infección pues a largo plazo causa con una inmunidad homotópica, es decir que va a cargar inmunidad contra el serotipo de la infección. No obstante, a un corto plazo produce una inmunidad heterotópica protegiendo contra otros serotipos. Los linfocitos que se van a activar van a producir IgM, la cual va a ser detectable, eso es importante, del quinto al sexto día. Y va a alcanzar niveles elevados alrededor del día 14 o el día 15 de iniciar la infección. Y su duración pues va a variar, puede ser de 1 o puede ser de 2 meses. Simultáneamente a esto se va a empezar a producir IgG que se va a elevar progresivamente y puede tener una duración larga, quizás de toda la vida en esos pacientes. Algunos meses o años después de esa primoinfección, esos anticuerpos neutralizantes van a disminuir o desaparecer. Así aumentan otros tipos de anticuerpos que van a ser subneutralizantes. Y pues esos anticuerpos heterotópicos ante una infección por un serotipo viral diferente van a facilitar la entrada del virus al monocito a través del receptor Fc, que sería pues en la fracción cristalizable de este, permitiendo que en el interior de ese monocito se siga multiplicando para después liberar una carga viral mayor, aumentando pues esto de manera exponencial. Entonces, las segundas infecciones se pueden relacionar con mayores cargas virales en ese paciente, por lo que les acabo de decir. Entonces, por eso esas infecciones secundarias se asocian a formas más graves del dengue. Esto se conoce como inmunidad cruzada. Que tenemos que tener en cuenta esto a la hora pues de que el paciente nos llegue al servicio. En consecuencia, ese monocito pues básicamente va a ser activado y va a producir elevadas cantidades de citocinas como el factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, 6, que van a ser interleucinas proinflamatorias y que la acción conjunta de todas esas sobre el endotelio y sobre otras células del organismo van a constituir el principal mecanismo fisiopatológico por el cual pues se van a escapar proteínas y agua hacia el espacio extravascular. Entonces eso me va a llevar a que el paciente con dengue pueda tener un choque hipovolémico que va a ser la causa más frecuente de esa presentación del dengue grave. Entonces tenemos que tener esto bastante claro. Listo, entonces ahorita vamos a entrar a lo que vendría siendo pues el curso de la enfermedad, donde traemos este esquema o esta gráfica que es bastante importante, donde prácticamente está esquematizado casi en un 90%, 100% de lo que ocurre en el dengue. ¿Listo? Entonces lo importante de esta gráfica es que tenemos 3 fases: la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación. Y pues al lado en las flechitas tenemos pues los días de la enfermedad, más o menos de qué días a qué días va a cursar cada fase, la temperatura que vamos a ver en cada fase, los eventos clínicos potenciales que tendríamos en cada fase, los cambios de laboratorio, la serología y la virología, pues que es importante. Entonces, entrando pues en la fase febril,
aquí a vuelo de pájaro vamos a ver que podemos tener temperaturas de cerca de 40 grados. Los primeros 3 días, 3 o 2 días de la enfermedad vamos a tener temperaturas bastante altas de 39 a 40 grados. Y debido a estas temperaturas, pues sabemos que el cuerpo va a tratar de compensar esto con lo que vendría siendo la diaforesis y la pérdida insensible de agua. Entonces esto nos va a llevar a uno de los eventos clínicos potenciales en la primera fase, que va a ser la deshidratación. Tanto en los cambios de laboratorio como en la serología y virología, vamos a ver que el paciente cuenta pues con unas plaquetas normales o altas y cuenta con un hematocrito bajo. Y a medida que esta fase va pasando, el hematocrito empieza a aumentar y las plaquetas empiezan a disminuir, que lo vemos ahí pues representado con la línea azul y la línea rosada. Y en la serología y virología, como es una infección de nuevo o que apenas empezó, el sistema inmunológico pues no sabe qué está pasando, no sabe qué lo está atacando, no conoce el virus, entonces el virus aprovecha para replicarse de manera rápida, como lo vimos ahorita en la fisiopatología, empieza a replicarse de manera rápida y vamos a ver que la viremia en esta fase pues va a ser bastante alta. Luego de esto vamos a pasar pues a la fase crítica, que se conoce como una fase de efervescencia. Igual ahorita vamos a abordar cada una y vamos a ver los estadios o las manifestaciones clínicas más frecuentes en cada una, pero esto es importante porque se conoce pues como esa etapa de efervescencia, donde el paciente o los pacientes o la gente cree pues que se mejoró porque se le bajó la fiebre, pero pues aquí vemos que es lo más crítico como tal en el curso de la enfermedad de este dengue, porque vamos a ver que el paciente puede empezar a descender bastante sus temperaturas, como lo vemos allí, pero los eventos clínicos potenciales pueden ser el shock hemorrágico y el daño de órganos por la extravasación vascular que ese paciente está presentando. El hematocrito, como vemos, está altísimo, es el pico más alto cerca del día 3 al día 4, y vamos a ver que las plaquetas descienden y van a tener un descenso máximo también en esos días. Entonces el paciente aquí está bastante delicado con respecto pues a su hematología, está bastante complejo aquí. Y podemos ver que en esa fase crítica la viremia ya descendió, ya el sistema inmunológico está empezando a defenderse contra el virus y pues se pueden empezar a sintetizar algunas inmunoglobulinas como la M y la G, que ya lo vimos ahorita en la fisiopatología, más o menos los tiempos en los que se elevan y cuánto tiempo van a estar elevadas, pero pues aquí todavía no van a ser tan representativas. Entonces lo más importante de esta fase es que dura cerca o en un promedio, no es ahorita vamos a ver que los valores dependiendo del autor cambian, pero pues del día 3 más o menos al día 5, 6 hasta el 7 nos podemos ir, y va a ser la fase más importante donde más cuidado tenemos que tenerle a ese paciente, ponerle más cuidado al mismo, porque aquí pueden estar los signos de alarma para el dengue, entonces es importante esto. Y luego si el paciente pues cursa de manera satisfactoria esa fase, vamos a pasar a la fase de recuperación, donde pues esa extravasación de líquidos y esa pérdida insensible de líquidos que el paciente tuvo, vamos a ver que se va a empezar a reabsorber, las plaquetas van a empezar a aumentar otra vez, el hematocrito va a empezar a disminuir, ya vamos a ver que la inmunología aquí ya es más eficaz, entonces la IgM está más alta, la IgG está más alta, y esto empieza a ocurrir a partir del día 7, 6 al 8, 9, pues pasaba la enfermedad. Entonces, entrando un poquito más en cada fase, vamos a ver que la fase febril va a ser una fiebre súbita con alta duración, que aquí lo podemos ver, puede ser de 2 hasta 7 días. En esta fase, durante esta fase, pues vamos a ver que el paciente puede tener una bradicardia relativa, ya que esa fiebre pues no va a elevar sustancialmente la frecuencia cardíaca. Recordemos que por cada grado de fiebre que aumentemos, la frecuencia cardíaca pues puede aumentar hasta 10 latidos por minuto. Entonces, una característica importante aquí es que pues el paciente puede tener una bradicardia relativa, entonces es de ponerle cuidado. Entonces al principio de esta enfermedad va a ser muy difícil distinguir clínicamente si el paciente tiene dengue o aquellos con otras enfermedades febriles, como cualquier otra enfermedad que me curse con fiebre, como sería por ejemplo el chikungunya o otras arboviroses como el chikungunya, el Zika. Entonces aquí tenemos un desafío importante donde mi compañero Juanes va a explicar con estas otras tablitas la diferenciación
de cada una. Entonces, lo primero que tenemos que ver, que sería pues cómo vamos a tratar cómo vamos a diferenciar entre la arbovirosis, y luego de esto, si confirmamos que es arbovirosis, pues diferenciar cuál de las tres es. Entonces ya mi compañero Juanes pasa con esa parte. Ahora vamos a pasar a lo que sería la parte de la diferenciación. Este es uno de los primeros desafíos que nos vamos a encontrar en la hora de la práctica médica, porque nos va a llegar este paciente en una fase febril, mayormente, donde es más difícil distinguir si estamos enfrente a un paciente con un dengue o otro tipo de enfermedad febril, por lo cual la OBPS nos va a proporcionar esta tabla que tenemos aquí, la cual nos va a servir mucho para esta diferenciación. Nos va a ayudar a distinguir si estamos enfrente a una arbovirosis o otro tipo de enfermedad febril. Esta tabla nos muestra unas manifestaciones clínicas y de laboratorio que nos van a ayudar a diferenciar este tipo de arbovirosis con unas enfermedades febriles diferentes, donde nos mencionan el tipo de calidad de evidencia, si, o sea, si estas manifestaciones son de una alta diferenciación, o sea, tenemos una alta evidencia de que solamente van a estar en las manifestaciones de la arbovirosis. También vamos a tener calidad de evidencia un poco menores, como es la moderada y la baja. Entonces, dentro de las manifestaciones de una alta de evidencia, tenemos erupción, que son como tal los exantemas, la conjuntivitis, las artralgias, que es el dolor en las articulaciones, las mialgias. También tenemos el dolor óseo, que este es mayormente en dengue y en chikungunya. También tenemos las hemorragias en la piel, en mucosas, incluso en ambas. También muy característico de del dengue y del chikungunya, la trombocitopenia, que ya muchos sabemos que es la disminución de las plaquetas, el aumento progresivo del hematocrito, la leucopenia, la cefalea, que estas cuatro son predominantes en el dengue, y el prurito, que es la picazón, la comezón, que es mayormente el Zika. Entonces, además de eso, es fundamental considerar otros diagnósticos diferenciales como el sarampión, la rubeola, la parvovirosis, entre otro tipo de fiebre como la fiebre tifoidea, para diferenciar de la arbovirosis, que son el dengue, el chikungunya y el Zika. Bueno, ahora pasando al verdadero reto, es cómo diferenciamos dentro de las arbovirosis. Entonces tenemos el dengue, el chikungunya y el Zika. Bueno, entonces, ¿cómo sé cuál es cuál? Si la persona viene de una zona endémica donde pueden persistir ambos tipos de virus, como el dengue, el chikungunya, entonces aquí, ¿cómo hacemos? Entonces aquí es donde pasamos a esta tabla, también nos la proporciona la OPS, que es la evidencia de los hallazgos que vamos a tener distintivos de cada tipo de arbovirosis, dengue, chikungunya y Zika en este caso. Bueno, una vez sospechamos ya de una arbovirosis, el siguiente paso va a ser identificar de qué tipo de arbovirosis se trata. Entonces, si es un dengue, un chikungunya o un Zika. Esto, ¿cómo lo hacemos? Mirando a la calidad de evidencia, viendo que en primera línea vamos a tener unas manifestaciones características del dengue, que son trombocitopenia, aumento progresivo del hematócrito y la leucopenia. Vamos a ver que estas manifestaciones van a ser mayormente de laboratorio. Entonces, eso es una pequeña desventaja a la hora de estar en un lugar donde no tengamos un hemograma completo a nuestra disposición. Entonces también podemos pasar a los siguientes hallazgos diferenciales de una calidad de evidencia un poco más baja como es la moderada. Sin embargo, no se puede descartar a primera mano lo que es otro tipo de arbovirosis. Entonces, en el caso del dengue tenemos la anorexia, pérdida del apetito, los vómitos, el ardor abdominal, el escalofríos, las hemorragias, tanto en piel, mucosa o en ambas. Algo también muy característico de lo que sería el dengue es como tal el choque y las hemorragias ya graves, porque estas van a ser unas complicaciones distintivas del mismo. Entonces, ya en cuanto a las manifestaciones de la chikungunya, vamos a ver que las artralgias van a ser manifestaciones predominantes en este caso es arbovirosis.
Sin embargo, también puede llegar a verse leucopenia y una linfopenia. En cuanto al Zika, vamos a ver que el hallazgo clave va a ser el plúrito. Sin embargo, la erupción y la conjuntivitis también van a estar presentes. Y ya pues una calidad baja, vamos a ver unos signos más inespecíficos, unos síntomas más inespecíficos, como el dolor retrocular, a pesar de que muchas personas piensan que el dolor retrocular es patognomónico del dengue. Entonces llega un paciente con un dolor retrocular, entonces de una piensan en dengue. Y aquí nos muestra la OPS de que este es un hallazgo de una calidad baja, es decir, no es tan significativo para distinguir un dengue. También tenemos hepatomegalia, cefalea, diarrea, disgeusia, tos, elevación de transaminasas y la prueba del torniquete positivo. La prueba del torniquete positivo puede sugerir dengue, sí, pero esta no va a ser, no, lo que tiene desventaja es que no puede determinar como tal la gravedad del dengue. Bueno, entonces ya después de haber diferenciado la enfermedad de otras arbovirosis, vamos a continuar con lo que es el curso de la enfermedad. Listo, entonces ahora tenemos lo que vendría siendo esa fase crítica, que ahí pues recortamos la gráfica que vimos ahorita y pusimos exactamente la fase crítica. Pero pues, ¿qué tenemos que tener en cuenta aquí? ¿Listo? Vamos a ver que pues tras esa caída de esa fiebre, podemos tener incluso una ausencia de antipiréticos. Al paciente no se le dio ningún antipirético y le bajó la fiebre, esa efervescencia que ahorita les dije. Ese paciente me va a poder experimentar una mejoría aparente, pero pues no va a ser real. Sin embargo, en esos casos, ese descenso va a marcar el inicio de esa fase crítica, que va a poder estar caracterizada por un aumento de la permeabilidad capilar, con una duración que puede ir desde las 24 hasta las 48 o 49 horas de ese paciente. Y pues durante ese periodo van a empezar a aparecer los signos de alarma. Entonces aquí es donde tenemos que estar muy pendientes con el paciente cuando empiezan a aparecer estos signos, que esos me van a permitir identificar si el paciente tiene un riesgo de evolucionar a una forma grave de ese dengue y va a requerir un tratamiento inmediato y una vigilancia bastante minuciosa. Entonces ya mi compañero Juan Esteban va a pasar a explicar los diferentes signos de alarma que tenemos y por qué ocurre cada uno. Ahora vamos a ver que en la fase crítica se nos van a presentar una serie de sintomatologías debido a lo que sería un aumento de la permeabilidad capilar, sirviendo esta como signos de alarma, que nos están diciendo prácticamente, hey, cuidado con ese paciente porque está incrementando el riesgo de evolucionar a un dengue grave. Entonces, lo ideal es ir desglosando síntoma por síntoma para que quede más claro. Vamos a comenzar con el dolor abdominal intenso y continuo. Este dolor, como su nombre lo indica, va a ser progresivo y muy intenso. Es un dolor reflejo que va a ser producido por la presencia súbita de una gran cantidad de líquido que va a ser extravasado por la misma permeabilidad capilar que se aumentó hacia las zonas que son las pararrenales, perirrenales y va a irritar los presos nerviosos del retroperitoneo. También puede verse este dolor abdominal intenso a lo que sería un edema de las paredes de las asas intestinales o el engrosamiento de la pared de la vesícula biliar. Todo por lo mismo, por una extravasación súbita del plasma. Y esto es de importancia médica debido a que puede simular cuadros de un abdomen agudo. Entonces llega el paciente con un dolor abdominal intenso, pensamos que una apendicitis y no pensamos en un dengue ni nada. Entonces el paciente puede avanzar a un dengue grave. Vamos a tener los vómitos persistentes, que estos van a ser definidos como 3 o más episodios a lo largo de 1 hora o incluso 4 en lo largo de 6 horas. Esto es importante debido a que esto va a impedir a una buena hidratación oral adecuada. Entonces le mandamos al paciente los sueros, pero entonces los está vomitando. Entonces, ¿qué pasa? Va a producir una hipovolemia y esto nos puede llevar a un dengue grave. La acumulación de líquidos es por lo mismo, por el aumento de la permeabilidad capilar y se va a manifestar como derrame pleural, ascitis o incluso derrame pericárdico que se pueden ver a través de imagenología. También tenemos sangrado en las mucosas que va a ser por lo mismo de la acumulación de líquidos, pero aquí ya vamos a tener presencia de sangre como en gingivorragia, epistasis, sangrado vaginal anómalo, o sea que no es debido a la menstruación, sino que va a ser
un sangrado que incluso se puede confundir, incluso como la menstruación, pero es debido al aumento de la permeabilidad capilar. Y además de eso también tenemos la hematuria, que es la orina con sangre. El letargo y la irritabilidad o somnolencia van a ser trastorno del sensorio debido a una expresión de la hipoxia cerebral, debido a la hipovolemia, es decir, hay una disminución en el volumen sanguíneo y esto causa que no haya una buena perfusión cerebral, entonces no hay una buena llegada de oxígeno, entonces van a producir el letargo, la somnolencia, incluso la hipotensión postural o la hipotimia que estamos viendo allí. Entonces el paciente va a reportar desmayos o mareos, que se siente mareado como con vértigo después de que se pone de pie o cambia la postura bruscamente. Y el aumento del hematocrito, que este va a ser muy importante porque va a reflejar la pérdida del plasma desde el espacio intravascular al espacio extravascular. Entonces, si se detecta en 2 mediciones consecutivas, ya es un indicador clave de que el paciente tiene una fuga plasmática, puede llevar un dengue grave. Y por último tenemos la hepatomegalia mayor de 2 centímetros. Esta va a ser dolorosa, que es un hígado palpable, como ya lo mencionamos, mayor a 2 centímetros, que va a estar por debajo del reborde costal. Y es de instalación brusca, repentina y puede ser por un aumento real del órgano como una congestión hemorrágica intrahepática o por un desplazamiento debido a la acumulación de líquidos en las cavidades adyacentes. Por ejemplo, como lo vimos en la acumulación de líquidos por un derrame pleural, el hígado desciende, o por una ascitis. Esto es importante porque es un factor de riesgo para choque, especialmente en niños. No está de más recordar la importancia en los signos de alarma en el manejo del dengue, debido a que estos van a ser clave en la identificación temprana de estos pacientes que tienen un alto riesgo de evolucionar a formas graves del dengue. Y los signos de alarma van a tener características necesarias para ser utilizadas como criterios pronósticos claves. Entonces, vamos a ver que si logramos detectar un paciente con estos signos de alarma, vamos a incluso a disminuir los costos de los distintos niveles de atención y vamos a poder actuar de manera temprana a este paciente, mejorando su pronóstico. También tenemos algunos hallazgos que no se incluyen dentro de los signos de alarma, como la trombocitopenia, que es la disminución de las plaquetas, debido a que esta también puede estar en pacientes con dengue sin signos de alarma, como aquellos que ya tienen dengue grave. Entonces, por eso no nos es de utilidad para iniciar oportunamente el tratamiento con líquidos intravenosos, porque también puede estar en el paciente ya con dengue grave, entonces ahí no estaríamos de manera oportuna. Y además de esto se necesita un examen de laboratorio como es el hemograma, entonces puede limitar ya la implementación eficaz porque no lo vamos a estar disponible siempre en todos los niveles de atención. Entonces es una estrategia que pues nos puede retrasar a la hora de iniciar el tratamiento. Comenzando con el choque hipovolémico, esta es una de las complicaciones más frecuentes del dengue grave y va a ser producida por lo mismo que mencionamos en los signos de alarma, por una extravasación del plasma, pero esta va a ser súbita y descontrolada, que va a venir desde el espacio intravascular hacia el espacio extravascular. Entonces tenemos una pérdida de volumen sanguíneo, lo cual nos lleva a una hipovolemia grave, llevándonos a una hipoperfusión tisular, que sería como tal un riesgo insuficiente hacia los órganos, caracterizado por las manifestaciones clínicas clásicas de un choque hipovolémico, que son extremidades frías, llenado capilar lento, un pulso débil, sin embargo va a ser rápido debido a la compensación, un estrechamiento de la presión de pulso y la hipotensión arterial, que este va a ser un signo tardío, y cuando ya hay hipotensión arterial tenemos un muy mal pronóstico del paciente. Las consecuencias que nos puede traer este choque, si es prolongado o recurrente, es una hipoxia de órganos, una acidosis metabólica, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, incluso la falla multiorgánica. Ahora, continuando con el sangrado grave, este va a ser resultado por una combinación de un aumento de la permeabilidad capilar aumentada y la alteración de la coagulación y la fibrinólisis junto a la trombocitopenia.
Sin embargo, es importante destacar que una trombocitopenia por sí sola no va a ser considerada como un predictor de progresión a dengue grave, como lo vimos ahora. Las manifestaciones van a ser un sangrado en el aparato digestivo, presentando hematemesis o melenas en las mucosas con gingivorrea, epistasis o metrorragia, y en casos muy graves ya en pulmones o en el sistema nervioso central con hemorragias intracraneales, siendo estas últimas las de un pronóstico muy desfavorable hacia el paciente. La siguiente complicación ya es el daño multiorgánico, que va a ser el resultado directo de lo que es la acción viral y la apoptosis, o puede ser incluso una consecuencia ya del choque prolongado o la hipoperfusión tisular. Entonces, los órganos más afectados son el hígado, con una falla hepática, con una hepatitis, el corazón con una miocarditis, una miocardiopatía, el sistema nervioso central con una encefalopatía, el riñón con una insuficiencia renal aguda, los pulmones con un síndrome de dificultad respiratoria o el edema pulmonar, como lo mencionamos ahora. Y algo que hay que mencionar mucho, que la gente pasa por alto, es la complicación que puede ser realizada debido a la sobrecarga de volumen. Entonces tenemos una hipervolemia debido a una administración excesiva o prolongada de líquidos intravenosos, llevando a un derrame pleural masivo, un edema pulmonar, una ascitis o una insuficiencia cardíaca congestiva. Ahora sí, pasamos a la clasificación. Arrancando con la clasificación, esta nos va a permitir anticiparnos a las complicaciones que el paciente con dengue puede presentar a lo largo de su evolución clínica. Entonces nosotros como médicos tratantes, al conocer esta clasificación, independiente del nivel de atención en el que estemos, vamos a tener la capacidad de darle seguimiento a estos pacientes enfermos. Entonces, esta clasificación va a tener tres cualidades: prospectiva, lo que permite al médico dar seguimiento al enfermo durante toda su evolución clínica; completa, debido a que esta incluye a todos los pacientes enfermos graves y potencialmente graves, mediante la detención de los signos de alarma; y anticipatoria, porque esta va a facilitar el diagnóstico y a su vez el tratamiento oportuno con antelación y sin depender totalmente de lo que serían los laboratorios. Esta clasificación se va a dividir en tres: en el dengue sin signos de alarma, en el dengue con signos de alarma y ya como tal el dengue grave. Iniciando con el dengue sin signos de alarma, vamos a ver que es todo caso probable de dengue acompañado de dos o más de los siguientes síntomas. Tenemos la náuseas y vómito, que a diferencia del de los signos de alarma, este no va a ser tan recurrente ni va a tener una continuidad. La mialgia y artralgias, la cefalea, el dolor retrocular, la leucopenia y el exantema clásico del dengue. También se va a considerar un caso sospechoso a todo niño que tenga un nexo epidemiológico o que provenga de una zona endémica de transmisión de dengue con un cuadro febril agudo de 2 a 7 días donde no hay un foco aparente. Continuando con el dengue con signos de alarma, son todos los signos de alarma que vimos anteriormente en la fase crítica: el dolor abdominal intenso, los vómitos persistentes, la acumulación de líquidos, el sangrado de mucosas, el letargo y la somnolencia, la hepatomegalia mayor a 2 centímetros, la lipotimia y el aumento del hematocrito. Sin embargo, aquí vamos a agregar de que es todo caso de dengue que esté cerca o dentro de la caída de fiebre, que es la efervescencia, donde hay una falsa mejoría, donde la fiebre se disminuye y la persona piensa que ya se alivió. Entonces vamos a tener esa característica, y además se va a presentar uno o más de los síntomas que vimos de signos de alarma. Pasando ya al dengue grave, vamos a ver que es todo paciente que ya tiene una complicación de la fase crítica, y a estos pacientes se le debe monitorear estrictamente, se debe tener una intervención médica inmediata y preferiblemente el paso a la unidad de cuidados intensivos. Ahora vamos a adentrarnos a las definiciones operativas de caso de dengue, donde vamos a encontrar esta tabla, la cual nos muestra las definiciones operativas que nos van a permitir diferenciar los casos de dengue. Entonces tenemos que primeramente un caso probable de dengue es todo paciente procedente de un área endémica con enfermedad febril de 2 a 7 días.
acompañado de una sintomatología como cefalea, dolor retrocular, mialgias, artralgias, exantema o leucopenia. Estos son los hallazgos diferenciales que vimos anteriormente en la tabla de hallazgos y manifestaciones clínicas específicas del dengue en frente a otras arbovirosis. Entonces, dentro de este grupo vamos a tener diferenciación entre dengue sin signos de alarma, que es el cuadro clásico febril sin complicaciones, el dengue con signos de alarma, que ya vimos toda esta sintomatología en lo que sería la fase crítica. Finalmente, pues el dengue grave, que se va a definir por tres escenarios. El primero es la extravasación severa del plasma, con choque o dificultad respiratoria. La segunda, que son las hemorragias severas, con compromiso hemodinámico. Y la tercera y última son los daños graves de órganos. Ya tenemos una falla hepática o miocarditis o encefalitis o incluso la insuficiencia renal. Ahora vamos a diferenciar los casos confirmados de dengue que pueden establecerse por dos vías principales. Tenemos la confirmación de laboratorio y la confirmación por nexo epidemiológico. En primer lugar, pues vamos a tener la confirmación por laboratorio que va a corresponder a un paciente que va a cumplir los criterios de un dengue o de dengue grave y en el que se ha demostrado la infección mediante pruebas específicas. Para los pacientes con 5 días o menos de evolución se van a utilizar técnicas como el ELISA NS1, la RT-PCR o el aislamiento viral. Pero para los que ya tienen 6 días o más, se va a recomendar la detección de anticuerpos IgM mediante un ELISA. Como vimos en la parte del curso de la enfermedad, vamos a ver que la expresión de IgM ya va a ser después de del sexto día. Entonces por eso se va a preferir esta. Pero cuando tiene 5 días o menos, vamos a utilizar las técnicas ya mencionadas, el ELISA NS1, el RT-PCR o el aislamiento viral. También van a haber otras pruebas como la inmunocromatográfica rápida, que son útiles para el diagnóstico, aunque no se consideran tan suficientes en casos de mortalidad probable por dengue. Es importante resaltar que un resultado negativo para una NS1 o IgM no va a descartar la infección, por lo que en esos escenarios se deben realizar pruebas adicionales como el PCR o la ELISA según pues la fase de la enfermedad, como allí lo menciona. En segundo lugar, pues vamos a tener el caso confirmado por nexo epidemiológico. Aquí no se necesita como tal una prueba de laboratorio, sino que se confirma a partir de la asociación en personas, tiempo y espacio. Entonces vemos que si una persona, digamos dentro del hogar, digamos la mamá, se enfermó de dengue y el hijo después aparece con una fiebre repentina y así, ya vamos a ver que pues sería una confirmación por nexo epidemiológico debido a que conviven en el mismo lugar. Entonces, la metodología es la siguiente. Si en una zona existe un caso confirmado por laboratorio, todos los casos probables que aparezcan dentro de un radio de 200 metros en un periodo de hasta 21 días antes o después del caso índice pueden confirmarse por nexo epidemiológico. Entonces no, vamos a ver que aquí no nos habla específicamente solo del hogar, sino incluso en un radio de 200 metros. Esto quiere decir que en áreas endémicas un brote puede documentarse no solo con pruebas de laboratorio, sino también mediante la relación geográfica y temporal con otros pacientes diagnosticados. Entonces vamos a ver que la mortalidad por dengue básicamente va a ser un caso de dengue grave que se concluye como en el paciente que falleció por esa causa a través del análisis con insumos clínicos, epidemiológicos y de laboratorio. Entonces tenemos pues que la muestra de suero con la ELISA y la IgM, o también la ELISA con la NS1, el aislamiento viral, la PCR en suero o en tejidos o histopatológicamente compatible con dengue. Por lo tanto, pues todo caso que va a fallecer con ese diagnóstico de dengue grave se va a considerar inicialmente como una muerte probable por dengue y es necesario que se tomen las muestras de tejido y suero para el análisis patológico y virológico del paciente, para posteriormente pues realizar la unidad de análisis que va a permitir establecer su clasificación final como confirmado, compatible o descartado. Entonces, todo caso que va a fallecer con el diagnóstico clínico de dengue grave, sin muestra adecuada de tejido y de suero, para realizar pruebas virológicas va a ser considerado por el nivel nacional como caso compatible de muerte por dengue y va a representar una falla del sistema de vigilancia epidemiológica. El caso descartado va a ser caso probable de dengue o con muestra adecuada de suero, que se va a realizar las pruebas acordes con tiempos de evolución de la enfermedad, cuyo resultado va a ser negativo. En las muertes probables de dengue o por dengue, en análisis únicamente el resultado del laboratorio no va a ser concluyente. Por lo tanto, si el resultado del laboratorio es negativo,
Es necesario realizar también las variables epidemiológicas y clínicas para determinar la clasificación final del caso, o sea, ese caso descartado. Entonces, pasando a lo que vendría siendo la clasificación y manejo del dengue según los grupos de tratamiento, tenemos que pues la atención del paciente con dengue, básicamente la historia clínica tiene que ser lo más detallada posible, tenemos que registrar bastantes ítems, pero los principales van a ser estos siguientes. Entonces, en la enfermedad actual vamos a precisar día y hora de inicio de la fiebre, cronología de signos y síntomas, búsqueda de signos de alarma, que ya los vimos anteriormente, y pues la búsqueda de manifestaciones hemorrágicas. Entonces, aquí en la comorbilidad y riesgo social, vamos a ver que tenemos que tener especial cuidado con las situaciones especiales. Entonces, ¿qué condiciones o qué pacientes van a estar en esta condición? Personas embarazadas, niños menores de 5 años o mayores de 65, entonces en los extremos de la vida. Y tenemos que tener mucho cuidado también con las enfermedades crónicas. Entonces, pacientes con hipertensión, diabetes, EPOC, enfermedades hematológicas crónicas como una anemia falciforme, una enfermedad renal crónica, una enfermedad cardiovascular grave, una enfermedad acidopéptica y enfermedades autoinmunes. Son pacientes a los cuales tenemos que tenerles especial atención. La atención del paciente con dengue, vamos a ver que en el examen físico tenemos que buscar edema, ya sea palpebral, de pared abdominal o en extremidades, verificar pues que el llenado capilar del paciente esté bien, que las manifestaciones hemorrágicas en piel, mucosas, escleras y evaluar sobre todo el estado de hidratación del mismo, porque pues ya vimos que el paciente puede tener esos problemas de la hidratación. Tomar todos los signos vitales, en especial vamos a evaluar la temperatura para poder establecer, con base en lo que sabemos de la historia natural de la enfermedad, poder establecer en qué fase se va a encontrar el paciente. ¿Y qué tenemos que evaluar aquí? Importante, tenemos que evaluar los signos de shock. Entonces ahí traje la tablita que tenemos que ver hipotensión arterial, presión arterial convergente, ya sea una presión arterial diferencial menor a 20 milímetros de mercurio, la presión arterial media que esté menor a 70, extremidades frías y cianóticas, un pulso que sea rápido y fino, un llenado capilar lento que sea mayor a 2 segundos, signos de shock, tenemos que ponerle especial atención a ese paciente. Pasando pues o siguiendo con el examen físico, tenemos que buscar signos de dificultad respiratoria, signos de derrame pleural y pericardio. En el abdomen tenemos que buscar hepatomegalia, dolor y ascitis. Aquí traje los puntos clave, los puntos más importantes, pero pues obviamente al paciente hay que hacerle un examen físico completo. Tenemos que hacer la prueba del torniquete, que básicamente esa prueba va a evaluar lo que vendría siendo la fragilidad capilar y va a orientar pues al diagnóstico del paciente con ese dengue, pero pues no me va a definir ni severidad y básicamente se tiene que hacer obligatoriamente a todos los pacientes con probabilidad de dengue. No va a ser diagnóstico de dengue grave y si es negativa no va a descartar la probabilidad de que el paciente tenga dengue. Entonces ahí vemos una fotografía pues del test del torniquete y abajo traigo la técnica de cómo debemos hacerlo. Entonces son 4 pasos. El primero básicamente va a ser dibujar un cuadrado de 2.5 por 2.5 en el antebrazo de nuestro paciente y verificamos la presión arterial. Luego vamos a calcular la presión arterial media, que será el segundo paso. El tercer paso sería insuflar nuevamente el manguito hasta el valor medio, perdón, y mantenerlo por 5 minutos en adultos, o en niños tenemos que mantenerlo por cerca de 3 minutos, o hasta que aparezcan las petequias o equimosis en ese paciente. Y por último punto, el cuarto, tenemos que contar el número de petequias en el cuadrado. La prueba va a ser positiva cuando se encuentre cerca de 20 petequias o más en el adulto, y si tenemos 10 o más en los niños también va a ser positiva. Y ya pasamos a lo que vendría siendo el manejo, donde vamos a ver diferentes algoritmos y qué podemos hacer en cada paciente. Listos, pues una vez clasificada la gravedad, los pacientes se van a dividir en grupos de tratamiento, donde el grupo A va a ser un dengue sin signos de alarma. Estos pacientes van a tolerar el líquido por vía oral, van a tener una misión normal y no van a tener comorbilidades ni riesgo social. Esto se puede manejar de una manera ambulatoria, es decir, los pacientes pueden irse con el tratamiento para la casa. Después vamos a tener el grupo B1, que este es un dengue sin signos de alarma, pero van a tener condiciones especiales, como en embarazos, van a ser menores de 1 año, mayores de 65, también pacientes obesos con hipertensión, diabetes o insuficiencia renal, hepatopatía crónica y el uso de anticoagulantes
o que incluso tengan un riesgo social como la pobreza extrema o vivir lejos del sistema de salud. Entonces, estos pacientes requieren una observación especial y en algunos casos también deben ser trasladados a un centro hospitalario para la debida hospitalización. El grupo B2 ya este es un paciente con dengue con signos de alarma. Aquí encontramos ya sintomatología como dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, acumulación de líquidos, sangrado de mucosas, letargo, hipotensión postural, hepatomegalia o aumento del hematocrito. Estos pacientes deben hospitalizarse y recibir los líquidos intravenosos de manera oportuna. Y finalizando ya tenemos el grupo C, que estos son pacientes ya con el dengue grave, caracterizado por sus complicaciones como el choque, la dificultad respiratoria, la repercusión hemodinámica severa, incluso la falla multiorgánica, el compromiso ya de los órganos vitales. Y en estos casos pues ya se requiere un manejo en unidad de cuidados intensivos y un tratamiento de urgencia. Listo, ahora entrando con el algoritmo para la atención de casos probables de dengue, debemos de iniciar la atención con un paciente que se sospecha de dengue y se debe determinar si cumple con la definición operacional de caso probable. Si no cumple, debemos pensar en otras patologías diferenciales, como ya las vimos en la diferenciación de las enfermedades febriles con la arbovirosis. También considerando incluso aquellas mismas, como el chikungunya o la fiebre amarilla, influenza, etc. Ya si el paciente sí cumple con los criterios de caso probable, ya debemos de responder preguntas clave como nos muestra el algoritmo, que es en qué fase la enfermedad está, si hay signos de alarma o cómo está su estado hemodinámico y la hidratación del mismo. Entonces, ¿requiere hospitalización? Con esta información ya se nos clasifica la gravedad en los tres grupos. El dengue sin signos de alarma, que puede manejarse ya ambulatoriamente o con observación. Dengue con signos de alarma, que ya requiere un traslado y los líquidos intravenosos, o el dengue grave, que ya es una urgencia y necesita hospitalización de inmediato y se debe de tener el manejo oportuno y adecuado de urgencia. Bueno, ahora vamos a tener este cuadro que nos va a dar criterios de hospitalización en dengue. Entonces vamos a ver que no todos los pacientes con dengue van a ser hospitalizados, sino que deben de tener unos criterios específicos para que estos puedan ser ingresados hospitalariamente. Entonces tenemos el primero de ellos, que es la presencia de un dengue con signos de alarma o un dengue grave, debido a pues, que estos cuadros son los que tienen mayor riesgo de complicaciones y requieren una monitorización continua. También vamos a tener que hospitalizar a los pacientes que tengan una intolerancia a la vía oral, pues la incapacidad de ingerir líquidos o medicamentos va a favorecer la deshidratación y la empeoración del cuadro clínico. Además, otro criterio importante es la dificultad respiratoria, porque esto puede ser a consecuencia de la fuga capilar que hablamos anteriormente y estaríamos ante uno de los signos de alarma, debido a que puede aparecer derrame pleural o edema pulmonar, dándonos también un signo de lo que sería una dificultad respiratoria. Y ya desde el punto de vista hemodinámico tenemos que estar muy atentos a la hipoperfusión. Entonces aquí lo encontramos con signos de acortamiento de la presión de pulso o la prolongación del llenado capilar, este a ser mayor de 2 segundos. Y pues estos son indicadores del ya el compromiso circulatorio. También tenemos la hipotensión arterial. Esto es un signo tardío, pero pues cuando ya llega la hipotensión arterial vamos a tener que este paciente tiene un indicador crítico, entonces tiene un mal pronóstico, entonces tiene que ser obligatoriamente ingresado de manera inmediata. Y también tenemos presencia de insuficiencia renal aguda, porque esto puede reflejar ya una afectación multiorgánica. También vamos a tener otros grupos especiales que también deben ser hospitalizados, como las pacientes embarazadas por el riesgo tanto materno como fetal y aquellos que tengan coagulopatías, dado que esta alteración de la hemostasia puede aumentar la probabilidad de que el paciente tenga un sangrado grave. Y ya finalmente, pues el cuadro nos recuerda que tenemos unas condiciones adicionales que también son criterios de hospitalización, como las comorbilidades, los extremos de la vida, es decir, niños pequeños y adultos ya mayores, y también condiciones sociales, porque pues el paciente no va a tener los recursos o no va a poder comprar, digamos, el medicamento o la hidratación adecuada, y pues a este paciente pues nos va a llevar ya a una deshidratación, un problema como el dengue grave. Entonces, en este caso, pues los pacientes deben ser hospitalizados, también individualizados, porque hay que priorizar la seguridad del paciente. Ahora vamos a abordar un poquito el manejo del paciente con dengue sin signos de alarma, más conocido como DSSA por sus siglas. Entonces aquí tenemos el algoritmo. Esto va a ser una guía, digamos, práctica que nos va a ayudar a decidir si el paciente se puede manejar
en la casa o en el hogar o necesita algún tipo de hospitalización. Entonces, pues el primer paso, el algoritmo va a comenzar a decirnos que tenemos que identificar a los pacientes con dengue sin signos de alarma. Ya ahorita los aprendimos a identificar, entonces digamos que ya identificamos que no los tiene. Y a partir de ahí tenemos que hacer una pregunta que es clave. ¿El paciente tiene comorbilidades o alguna condición especial o riesgo social? Si la respuesta es no a esa pregunta, el paciente pues puede continuar con el tratamiento en el hogar normal. Y si la respuesta es sí, tenemos que evaluar si cumple con los criterios de hospitalización, que ya los vimos anteriormente. Entonces me voy a ir por el manejo en el hogar. Entonces en este caso la respuesta fue no. Entonces si no tienen comorbilidad ni riesgo social, las recomendaciones son las siguientes. Entonces primero tenemos que tener un reposo absoluto en cama. Segundo, podemos tener una dieta normal, más abundante en líquidos orales y pues preferiblemente estos líquidos que sean de rehidratación, con sales de rehidratación. En niños, la cantidad de líquido que pues vamos a darles se tiene que calcular con una fórmula, que es la fórmula Holiday-Segar. Evitar salir de casa durante esa fase febril, durante que el paciente tenga esa fiebre. Educar al paciente y a la familia sobre los signos de alarma. Entonces, mostrárselos, enseñárselos, asegurarnos de que los entienda. Y si el paciente o la familia ven los signos de alarma, de una tienen que referirse hacia un hospital. Medidas físicas para bajar la fiebre, como baños con agua tibia o pañitos húmedos. Y los fármacos que podemos utilizar aquí en niños, vamos a utilizar paracetamol por vía oral de 10 a 15 miligramos por kilogramo cada 6 horas. O podemos utilizar metimazol de 10 miligramos por kilogramo. Y en los adultos vamos a utilizar el paracetamol, que serían 500 miligramos cada 6 horas, máximo 4 gramos al día, eso es importante. O podemos utilizar también el metimazol, que sería de 500 a 1000 miligramos cada 6 horas. Y el monitoreo, ¿cómo vamos a monitorear este tipo de pacientes? Pues básicamente se debe hacer seguimiento cada 24, 48 horas y continuar hasta las 48 horas después de que esa fiebre haya desaparecido, sin usar ningún tipo de antipiréticos. Si aparecen signos de alarma, se va a clasificar con dengue con signos de alarma y se tiene que manejar como un grupo B2, que ya mi compañero Juanes lo está explicando. Y si no aparecen, se puede dar el alta por dengue al paciente. Entonces, ahorita voy a pasarme a que, digamos, la respuesta o la pregunta clave del principio fue sí. Entonces, el paciente sí tiene comorbilidades o riesgo social. En esos pacientes tenemos que evaluar el criterio de hospitalización, que ya vimos abajo cómo lo evaluamos. Y si sí lo hay, tenemos que referenciarlo a un hospital. Entonces, allí tenemos que vigilar. Lo más importante, signos vitales, manejar la fiebre, tenemos que controlar comorbilidades y tiene que estimular la ingesta oral de líquidos. Si el paciente no puede tomar líquidos, tenemos que administrar líquidos intravenosos como lactato de Ringer o solución salina al 0,9% con un control estricto y un balance hídrico. Entonces, básicamente, la conclusión de esto es que el algoritmo va a buscar asegurar a los pacientes que tienen dengue sin signos de alarma que reciban un buen manejo adecuado en casa, siempre con la vigilancia estrecha y que tengan una educación sobre los signos de alarma por si estos llegan a aparecer. Y en quienes tienen un riesgo social adicional, básicamente se tiene que priorizar la referencia hospitalaria para evitar las complicaciones. Entonces, aquí al lado pusimos como un resumen o lo más importante de este algoritmo y ya seguimos con la exposición. Ahora vamos a ver lo que vendría siendo el algoritmo que nos va a indicar cómo manejar los líquidos intravenosos al paciente con dengue con signos de alarma. Entonces, pues esos pacientes son aquellos que no están tan graves, pero van a requerir hospitalización y obviamente una vigilancia estrecha. El primer paso que tenemos que hacer acá es identificar al paciente. Entonces, el algoritmo siempre va a iniciar con un paciente con dengue con signos de alarma y tenemos que hacernos la pregunta clave en este caso, la cual sería pues si el paciente tiene comorbilidad o es adulto mayor. Si la respuesta es sí, tenemos que seguir con otro algoritmo específico que más adelante lo vamos a explicar, y si la respuesta es no, continuamos con este protocolo. Entonces el segundo paso va a ser iniciar pues ya los líquidos. Tenemos que administrar una solución cristaloide, un lactato de Ringer o ya sea una solución salina al 0,9% a 10 ml por kilo en 1 hora. Y tenemos que estar reevaluando constantemente. Entonces, después de la primera hora, tenemos que hacer la reevaluación clínica. Si vemos una mejoría en el paciente, reducimos el goteo
de 5 a 7 ml kilogramo hora durante unas 2 a 4 horas. Si el paciente sigue mejorando, lo vamos a bajar de 3 a 5 ml kilogramo hora por otras 2 a 4 horas. Y finalmente, si vemos que el paciente mejoró más, lo reducimos de 2 a 4 ml kilogramo hora durante 24 a 48 horas, pero siempre tenemos que tener presente el monitoreo horario y estar monitoreando bien al paciente. Si no vemos mejoría clínica en el paciente, tenemos que repetir un segundo bolo de 10 ml kilogramo en una hora y reevaluar de nuevo. Si aún el paciente no mejora, vamos a dar un tercer bolo de 10 ml kilogramo en una hora. Y si después de eso el paciente no mejora, lo tenemos que clasificar como un dengue grave y lo vamos a manejar como un grupo C, que más adelante mi compañero lo explica. Y los criterios de mejoría clínica, básicamente pues la mejoría clínica se reconoce cuando el paciente va a presentar lo siguiente. Entonces, desaparición progresiva de los signos de alarma, remisión de síntomas generales, signos vitales estables, diuresis normal o aumentada, disminución del hematocrito, que el paciente esté estable obviamente, buena tolerancia a la vía oral y recuperación del apetito. Entonces, básicamente, ese algoritmo pues nos va a buscar asegurar que los pacientes con ese dengue con signos de alarma reciban un manejo bien escalonado y vigilado con líquidos intravenosos, evitando pues la deshidratación del mismo y como la sobrecarga de volumen en el paciente y permitiendo identificar rápidamente cuando el dengue progresa a un dengue grave, entonces poderlo tratar como tal. Al lado izquierdo pueden ver en la diapositiva que tenemos pues como un resumen de lo más importante aquí de este algoritmo. Entonces pues la solución cristaloide isotónica, ya sea el Harman o la solución salina al 0,9, las dosis que ya le dije y la reevaluación y el ajuste. Siempre tenemos que estar pendientes de reevaluar y estar ajustando las dosis de nuestro paciente dependiendo pues si hay mejoría o si no mejora. Ahora vamos a ver cómo sería el manejo pues en el manejo de líquidos en esos pacientes que tienen dengue con signos de alarma y que además de eso pueden tener comorbilidades o son adultos muy mayores. Entonces, como sabemos, pues estos pacientes tienen que o requieren un seguimiento más estricto porque son más vulnerables a cualquier tipo de complicación. Entonces, pues en el primer paso tenemos que iniciar los líquidos. Entonces, cuando identificamos a este tipo de pacientes, tenemos que iniciar tenemos que iniciar con una solución cristaloide. Entonces ahí podemos iniciar o con lactato de Ringer o una solución salina al 0,9% a una dosis de 5 miligramos por kilo en una hora. Ya en la segunda parte tenemos que evaluar la respuesta después de haber iniciado esto. ¿Y cuándo lo vamos a evaluar? Después de la primera hora. Entonces reevaluamos clínicamente. Si hay mejoría clínica, reducimos el goteo a 4 ml kilogramo hora por 2 a 4 horas con monitoreo horario. Siempre tenemos que estar monitoreando la hora. Si sigue mejorando, podemos bajar a 3 ml kilogramo hora por 2 a 4 horas. Y finalmente, si la evolución es buena, tenemos que reducir a 2 ml kilogramo hora, siempre vigilando, siempre manteniendo el monitoreo horario y estarlo vigilando. Si no tenemos ningún tipo de mejoría clínica, tenemos que repetir un segundo bolo de 5 ml kilogramo en una hora y reevaluar de nuevo a la hora. Si todavía no tenemos mejorías, tenemos que administrar una tercera infusión rápida de 5 ml kilogramo en una hora y seguir reevaluando. Y si así no mejora, se tiene que clasificar como dengue grave y se maneja como un grupo C. Entonces, ¿cuáles son los criterios de mejoría clínica en ese paciente? Esa mejoría clínica la tenemos que definir por desaparición progresiva de los signos de alarma, remisión de síntomas generales, signos vitales estables, diuresis normal o aumentada, disminución del hematocrito a menos de un valor basal o un paciente estable, buena tolerancia a la vía oral, recuperación del apetito. Entonces vamos a ver que en resumen este algoritmo pues va a asegurar que los pacientes con dengue con signos de alarma y factores de riesgo pues reciban una buena reposición de líquidos progresiva, segura y vigilada. Como vieron, siempre tenemos que estar vigilando a la hora, a las 2 horas y mirar cómo es la progresión de ese paciente. Y pues los que no van a responder adecuadamente, tenemos que identificarlos rápidamente como un caso grave para reducir pues, para que ellos reciban mejor un manejo más intensivo y adecuado a su patología. Listo, ahora vamos a tener el manejo de un paciente con dengue grave debido a un shock hipovolémico, en este caso grupo C, donde la OEPS nos proporciona este algoritmo que nos va a servir de guía para el manejo adecuado de ese paciente.
donde comenzamos con la ABC, que es A de vías aéreas, donde necesitamos una vía aérea permeable, la B de una respiración, donde vamos a ver a ese paciente si tiene unos signos de dificultad respiratoria debido a la extravasación sanguínea, produciéndonos derrame pleural o ascitis, y la C de una circulación, donde ese paciente debe tener una vía intravenosa periférica, especialmente de gran calibre, y a este paciente se le debe de monitorizar los signos vitales cada 5 a 30 minutos y adicionalmente tenerle oxigenoterapia. Entonces vamos a ver que este paciente con choque hipovolémico por dengue grave debemos hacernos la pregunta de si tiene o no tiene comorbilidades, o si es un paciente que tiene características especiales como embarazada o un paciente adulto mayor de más de 65 años. Entonces, si el paciente no tiene esas comorbilidades, vamos a iniciar con lo que sería un tratamiento por solución cristaloide. En este caso podemos utilizar Harman, o, dado el caso, solución salina normal de 0.9% a un 20 mililitros kilogramos en 15 y 30 minutos. Entonces vemos ahora que estamos manejando unas grandes cantidades de líquidos. Debido a esto es que necesitamos una vía intravenosa periférica de gran calibre para poder pasarle esta cantidad de solución salina en dicho tiempo. Entonces, vamos a reevaluar a este paciente. Si el paciente tiene mejoría clínica, vamos a disminuir la cantidad de líquidos y vamos a disminuir el goteo a lo que sería a 10 ml kilogramo hora. Entonces vamos a continuar estos líquidos durante 1 a 2 horas y un monitoreo horario. Después de esto, si hay mejoría clínica, después de las 2 horas o 1 hora, vamos a reducir el goteo más a lo que serían 5 a 7 ml kilogramo hora. Entonces vamos viendo que lo vamos a ir reduciendo a la mitad más o menos. Y ya sería un manejo de durante 4 a 6 horas y evaluar si hay mejoría clínica. Si hay mejoría clínica, disminuimos aún más a lo que serían de 3 a 5 ml kilogramo hora y continuamos por 2 horas posteriormente y realizamos nuevamente la reevaluación clínica, y si hay mejoría clínica vamos a disminuir ya este goteo a lo mínimo, que serían 2 a 4 ml kilogramo hora, y esto lo continuaríamos ya durante 24 a 48 horas y vamos a hacer un monitoreo cada hora. Entonces vamos mirando cada hora cómo está el paciente, que no se vaya a empeorar. Listo, pasando ya como tal a un shock persistente. Entonces vamos a ver que no hay mejoría clínica. Entonces ponemos el primer manejo, que son los 20 ml kilogramo en 15 a 30 minutos, pero el paciente no mejora. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a administrarle un segundo bolo de solución cristaloide, o sea, los mismos 20 ml kilogramo durante los 15 a 30 minutos. No mejoró el choque, volvemos a administrar un tercer bolo. Si aún así no mejora, ya estamos enfrente a un choque persistente y tenemos que determinar qué es lo que está pasando con este paciente, por qué no está cediendo ese choque. Entonces aquí tenemos unos criterios, o bueno, algunas cosas que tenemos que tener en cuenta que podemos resolver para mejorar este shock. Entonces hay que determinar la función de bomba y el uso de aminas. Entonces aquí se va a evaluar si el corazón está fallando como bomba, con una miocarditis o una depresión miocárdica, o si el problema es simplemente de volumen. Entonces, si hay compromiso de la función cardíaca, aquí se deben considerar el uso ya de aminas, como la dopamina o la adrenalina, obviamente en un ambiente de UCI, y evaluar las condiciones médicas concomitantes y estabilizar la condición de base. Entonces el paciente puede tener otras patologías que complican el cuadro, entonces el embarazo o comorbilidades como la diabetes, hipertensión o insuficiencia renal. Entonces esto se debe estar corrigiendo en paralelo a lo que sería el shock. Después tenemos allí evaluar la acidosis persistente y el riesgo de hemorragia oculta. Entonces, si la perfusión tisular sigue siendo muy mala, tendremos lo que sería una acidosis metabólica. Entonces, esto nos va a empeorar incluso mucho más el pronóstico. Entonces, además, puede existir lo que sería una hemorragia no evidente. Entonces, tendríamos una posible hemorragia gastrointestinal o retroperitoneal, que es lo que no nos estaría dejando progresar a este paciente. Entonces, se deben de buscar y corregir ambas situaciones. Entonces aquí también se nos dice en el cuarto punto de necesitarse más bolos de líquidos. Entonces se pueden administrar más cargas
ya sean cristaloides o incluso coloides, pero esta sería ya con muchísima más precaución, porque pues el paciente ya está en un límite de tolerancia, entonces puede ya tener una complicación, pero por una sobrecarga de este volumen, como un edema pulmonar. También hay que evaluar la velocidad y el volumen para ajustarse y dependiendo del pues, el paciente y su respuesta clínica. Ya en la quinta, en el quinto punto tenemos la preferencia en el manejo de salas de cuidados intensivos y UCIs. Pues realmente un paciente con un dengue grave ya estaría en unidad de cuidados intensivos porque sería lo ideal. Pero aquí ya no bastaría solamente con líquidos, sino que se necesitaría ya monitoreos invasivos, un soporte de vasoactivos, una vigilancia más estricta sobre las complicaciones de hemorragias y las fugas capilares. Entonces, es ideal que el paciente se esté manejando en una unidad de cuidados intensivos. Ahora, si el paciente sí tenía comorbilidad, o es embarazado, o un adulto mayor, ¿qué debemos hacer? Pues algo que nos decía mucho el profesor Mauricio Rojas es que el paciente hay que individualizarlo. Entonces hay que ver qué cantidad de líquidos nos tolera este paciente o en cuánto tiempo colocarle esos líquidos. O si podemos mejorar las comorbilidades de ese paciente como una hipertensión arterial, entonces controlar la presión arterial y así para llevar a este paciente allá a la etapa final que es la mejoría clínica. Ahora entrando pues a los criterios de egreso, el paciente debe cumplir con todos los criterios que voy a decir a continuación pues para poder decidirlo dar de alta. Después de haber hecho la clasificación, la diferenciación, el manejo, los algoritmos que vimos ahora, ya podemos llegar a esta parte. Entonces, lo primero es que tenga ausencia de fiebre de 24 a 48 horas. Recordemos que el paciente tenemos que estarlo monitoreando siempre con tiempo y mejoría. Vemos la mejoría del estado clínico, entonces que su estado general sea mejor, que el apetito esté bien, que el gasto urinario esté bien, que la estabilidad hemodinámica no represente riesgo para él, o sea, esté bien, y que no tenga signos de dificultad respiratoria. La tendencia al aumento en el recuento plaquetario, que usualmente sea precedido de aumento de leucocitos, y que el hematocrito esté estable aún sin líquidos intravenosos. Entonces, que tenga estos 4 ítems, ya podemos dar al paciente de alta. En cuanto a la bibliografía, pues ahí pueden ver los artículos que usamos y pues algunas fotos de algunos. Entonces, de los más importantes fueron los algoritmos del manejo clínico para los casos del dengue de la OPS, los algoritmos para el manejo clínico de los casos de dengue que los sacamos de el Ministerio de Salud de México y pues el protocolo de dengue del INS, el Instituto Nacional de Salud colombiano, y otros artículos que también nos ayudaron a sacar la información adecuada para poder hacer esta presentación. Y bueno, hasta aquí llegamos al final de la asesoría. Muchas gracias a todos los que estuvieron pendientes, a todos los que se quedaron y esperemos pues que lo que dijimos aquí sea provechoso para ustedes. Si tienen alguna duda, ahí dejarlo en los comentarios, escribirlo por el grupo. Y muchas gracias a todos.